Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a compartir un tutorial y editable de una tarjeta de invitación para bodas interactiva. Abrimos el programa PowerPoint, suprimimos el texto predeterminado, nos vamos a diseño, tamaño de diapositiva y vamos a personalizar. En este caso vamos a trabajar con una medida de ancho de 19 centímetros por alto de 27 centímetros y vamos a indicar aceptar. Una vez que está listo, nos vamos nuevamente a insertar imágenes. Yo voy a trabajar con estas imágenes en PNG ya preestablecidas. Asimismo les dejo el link en la parte inferior de los programas que estoy trabajando para poder descargar esta imagen en PNG. Traemos al frente este elemento y de igual manera este otro. Traemos al frente y ampliamos a medida este elemento. Voy a trabajar con zoom en esta área donde voy a ingresar la imagen. Nos vamos a insertar formas y con este elemento voy a redibujar por todo el contorno de la forma de corazón hasta llegar a la parte inicial que automáticamente se me va a cerrar la forma. Simplemente hago clic, alzo, clic hasta llegar a la parte inicial y automáticamente se me cierra la forma. Ahora me voy a relleno de forma imagen y voy a seleccionar la imagen, en este caso que es una fotografía. Me voy a formato de imagen y voy a recortar para adecuarlo justo en el medio. Una vez que está listo, selecciono nuevamente, me voy a formato de forma, contorno de forma, sin contorno. Ahora lo que voy a hacer es este elemento voy a llevarlo a la parte de enfrente, traer al frente y me va a quedar de esta manera la imagen preestablecida con este diseño en forma de corazón. Me voy a insertar imágenes nuevamente, en este caso voy a insertar esa tipografía que también les estoy dejando para que ustedes lo puedan hacer. Ahora me voy a nueva diapositiva, suprimo el texto predeterminado y voy a continuar ingresando con todos los demás elementos en PNG que previamente ya me lo he descargado. Muevo los elementos, lo coloco en la parte del medio, envío al fondo y nuevamente este elemento lo traigo al frente. Adecuo justo a la medida. Una vez que está listo voy a ingresar el texto. En este caso yo les estoy dejando de igual la tipografía, es Bandscript que estoy usando para esta invitación. Y bueno, voy a continuar colocando todos los textos, me voy a insertar formas y nuevamente ingreso el texto. En este caso estoy trabajando con Mary, que también les estoy dejando en la parte inferior la tipografía. Voy a tomar el color con el que estoy trabajando, me voy nuevamente a insertar texto y voy a continuar ingresando todos los datos que corresponden a la tarjeta de invitación.
Una vez que está listo cada uno de los elementos, lo que voy a proceder es a linkear. En este caso voy a trabajar con Google Maps para anexar la dirección. Donde voy a escribir la dirección y automáticamente con la lupa voy a buscar la dirección. Una vez que he encontrado, le voy a compartir y automáticamente voy a copiar este enlace. Selecciono este recuadro, clic derecho, hipervínculo y voy a copiar en la casilla dirección y aceptamos. De esta manera automáticamente se linkea. Nuevamente en la parte inferior donde indica confirmar asistencia voy a derivar al WhatsApp. Para ello voy a trabajar con Crea WAP, que le estoy dejando el link en la parte inferior. Voy a seleccionar el país y el código automáticamente se va a ingresar y el número. En este caso voy a ingresar el texto predeterminado para que me confirme la asistencia. Bueno, una vez que está listo me voy al casillero de generar mi link y automáticamente hago clic y se me va a generar el link. En este caso copio este link y nuevamente me voy a PowerPoint, selecciono el recuadro, clic derecho, hipervínculo y control V, pego el link y automáticamente aceptamos. Ya se ha vinculado. Para ello me voy a archivo, exportar, guardar tipo de archivo, guardar como, ingreso el nombre, despliego el formato tipo PDF y aceptamos. Automáticamente se va a exportar y va a quedar de esta manera, el cual yo le voy a enviar por WhatsApp. Simplemente vamos a probar, clic y automáticamente en dirección se me deriva a la dirección que he linkeado y confirmar asistencia se me deriva al WhatsApp que he linkeado. Espero que les haya gustado este proyecto, lo pongan en práctica, no olviden de suscribirse, si es que tienen alguna duda me dejan en la casilla de descripción y nos vemos en próximos proyectos.